La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Bueno, entonces en ese contexto, viaje espiritual diría que es como una condensación del momento en el que estoy en la vida y de la misma necesidad que uno va sintiendo de compartir en alguna medida esa experiencia que uno tiene, porque es una experiencia de paz, de tranquilidad, que le permite a uno tener una perspectiva diferente frente a la vida. Desde ahí ese es el origen de viaje espiritual. Además de Viaje Espiritual, tienes otras obras que anteceden a Viaje Espiritual y que van por ese mismo tono, Diego, de alguna manera. ¿Cuál es la diferencia entre Viaje Espiritual y los dos libros anteriores que aparecen también editados en Colombia? Bueno, Espejos, Sueños y Delirios es un trabajo muy bonito que emergió diría que es casi un cuaderno, que es casi un diario. Yo siempre llevo unos cuadernitos donde voy tomando apuntes de cosas que me pasan en el día, de cosas que leo, y entonces de ahí fue surgiendo eso, de mi propia experiencia como educador, de las mismas enseñanzas que los estudiantes le dan a uno. Entonces eso lo fui condensando hasta que encontré que había una línea que el editor de su momento me permitió como vislumbrar muy claramente ese nombre, que él fue el casi que me ayudó mucho con ese nombre. Y que yo diría que es claro, porque muestra de una u otra manera que en todos los escenarios hay espejos en los cuales nosotros nos reflejamos. Sueños, porque todos de una u otra manera tenemos sueños, anhelos, esperanzas. Y delirios, porque en todos los seres humanos cada vez encuentro más que hay un poco de locura, y ese toque de locura yo diría que es lo que nos hace ser lo que somos. El otro libro ya es un poquito más académico, yo diría que ese tiene una perspectiva más desde la mirada como educador. Son ensayos que abarcan el ámbito de la ciudadanía, un ámbito de lo ético y un ámbito de una reflexión en alguna medida sobre el país. El libro se llama Vivir Juntos y esa es como el recorrido básico. Pero la base es un libro que ya tiene algún tiempito, que se llamó La Transformación de la Luz, que es el resultado de una experiencia personal de la muerte de un hermano menor a los 20 años de edad de cáncer. Sí, entonces eso... yo diría casi que esa situación fue la que me puso ya a escribir definitivamente. Ese tema de la muerte, además creo que hay dos temas muy relevantes o que se destacan en tu trabajo. El tema de lo espiritual y el tema de la muerte pueden pasar por esas líneas. ¿Qué te ha enseñado la muerte en términos espirituales? ¿Qué has aprendido de la muerte? A ver, ahí está exactamente la otra parte de la pregunta que de pronto estaba quedando en el tintero. ¿Qué hay de diferente entre lo pasado y lo que viene? Los primeros sí tienen una mirada un intento de ser muy racional, muy reflexivo sobre mi propia vida y sobre el mundo que me rodea. De una u otra manera, viaje espiritual sin dejar el ámbito de la reflexión, del pensamiento, entra en un terreno más de la experiencia, de la propia experiencia de vida que uno va teniendo. Entonces uno va llegando un momento en que se da cuenta que a veces demasiadas palabras ahogan, ¿sí? Y entonces se va condensando en poco, en espacio. Entonces lo espiritual tiene mucho que ver con eso, tiene que ver mucho con el silencio, con la capacidad del silencio. Por ejemplo, permítame, le doy un pequeño detalle que me ocurrió el sábado. Una de las cosas que yo hago mucho es hacer senderismo. El sábado estuve en Morro Gacho, es una montaña que queda ahí en el Valle del Cocora. Con el grupo íbamos subiendo, me fui quedando un poquito atrás. De pronto todo ese silencio que se sentía me hizo sentarme y solamente quedarme ahí. No subí toda la montaña, ¿por qué? Porque encontré que ese silencio bastaba, ¿ya? Y me pareció casi que mágico esa experiencia. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo espiritual tiene que ver con el silencio, con la capacidad de escucharse y de sentirse a sí mismo. Con la idea de la contemplación, de alguna manera. Sí, claro. Y esa idea de la contemplación,
como escritor, o sea, te sientas ya, tienes una idea muy clara sobre este libro Viaje Espiritual o sobre los demás libros, o te sientas o algunos meses, empiezas a tomar apuntes, a aclarar todo y después tomas la decisión? ¿O cómo va saliendo Viaje Espiritual? ¿Cómo van terminando estos libros? Viaje Espiritual lo fui redactando por momentos. Incluso algunas versiones de los textos están en Facebook, precisamente. Aparecen en Facebook, y obviamente ya para la publicación se procure redactarla lo mejor que pudiera y mejorar la idea. Era más como el intento de captar como el aprendizaje, como el chispazo que iba surgiendo, o en la meditación o en el día a día, y entonces de pronto veía que eso había que escribirlo. Y así fue surgiendo Viaje Espiritual. Nos contabas ahora un poco también que hay un libro que tiene que ver con tu experiencia como educador. Estos libros que de alguna manera pueden tener un tono también muy de educar al otro, ¿sí? De enseñarle al otro a partir de mi experiencia cómo poder recorrer de mejor manera ciertos caminos. Sí, sí. ¿Cómo se relacionan en tu proceso como educador ya? O sea, en el colegio o en la universidad. ¿Cómo dialoga ese trabajo de Viaje Espiritual con tu proceso como educador? Educar casi que es aprender a vivir juntos. Sí, se podía como que resumirlo en ese culmen. Y el hecho de estar juntos, de saber vivir juntos de una u otra manera, nos debe conectar a todos. Y eso es una experiencia espiritual. La capacidad de vernos en conjunto con el otro, con el que es diferente, con el que piensa diferente, con el que tiene otra mirada sobre la vida, pero aún así uno se da cuenta del respeto que el otro merece, como lo merece uno también. Y desde ahí, cuando uno lee tu trabajo como Viaje Espiritual, uno se da cuenta, Diego, que tal vez la verdadera educación es la educación de los afectos. No la educación en términos matemáticos o en términos cuantitativos del mundo, sino en términos cualitativos del mundo. Ese es el viaje espiritual tuyo, o al menos sí. Eso es lo que uno aprende con la lectura de tus libros, no solamente con Viaje Espiritual, sino con los libros que anteceden este proceso. ¿Cuáles crees tú que son los verdaderos valores que se deben enseñar desde la educación? A ver, precisamente ahorita empezando el año, yo me metí en un cierto debate en el colegio, lo planteaba, que por ejemplo para la situación que estamos viviendo actual, realmente las áreas que menos intensidad tienen son las que deberían tener más. Por ejemplo, educación física, artística, sí, porque esas son las áreas de la sensibilidad, la misma formación ética, son áreas que deberían tener mucho más peso, incluso que las que tradicionalmente se conocen como las áreas duras, matemáticas, español, inglés, ¿sí? Entonces yo diría que eso es fundamental. Y esas áreas en especial apuntan a eso de que usted me está preguntando, que es la sensibilidad, el aprender a estar con el otro, a compartir con el otro, a vivir con el otro, que eso yo diría que es lo que hoy en día más necesitamos por todo el contexto que hemos estado viviendo. Sin duda, estamos aquí en Tertulias La Roma, en la librería Roma de la ciudad de Pereira, con Diego Velázquez, hablando a propósito de uno de sus libros, el último publicado, pero no el último escrito, que es Viaje Espiritual. Diego, ¿qué viene después de Viaje Espiritual? O sea, uno siente que hay una saga también de libros por ese tono. ¿Cómo va ese trabajo? Yo diría que bien. Precisamente yo tengo un blog que de una u otra manera lo que pretendo es ya venirme revisando qué hay ahí que todavía pueda decir algo, y pues esperar a ver a dónde llego. Y ese blog, Diego, tiene que ver también con este mismo tema. Cuéntanos un poco del blog, que esa es otra experiencia totalmente diferente, además porque, bueno, los blogueros ya no tienen, han ido como cambiando, ¿no? O sea, hubo un momento como de los blogueros y el blog era algo muy fuerte en términos de medios de la internet, pero ha perdido un poco de fuerza. Pero, ¿cómo es esta idea del blog? ¿Qué escribes en el blog? ¿Cuál es el tema central? Bueno,
Realmente en este momento ya estoy empezando otro blog, pero el blog base es el cuaderno. Porque el cuaderno, sí, ahí sí hay algo de añoranza de la época académica. Sí, es el lugar donde uno escribe, donde raya, donde tacha, donde sueña, donde escribe sus cartas de amor, donde escribe sus cosas prohibidas. Esa es la idea del cuaderno. Pero en el cuaderno hay básicamente reflexiones de tipo social, político, hay algo de poesía, intentos de poesía, y es un ámbito muy amplio, sí, de muchas temáticas, de filosofía, de historia, de geografía. Y ahora he estado tratando de hacer un ensayo con un blog diferente, se llama Sueños del Espíritu, que la idea es que sean textos más cortos, pero también como más interactivos, que involucre imagen, que involucre fotografía, que involucre de pronto videos, videitos pequeños. Y como que de una u otra manera le digan a la gente, refrescarme las ideas y de pronto obligarme a mí mismo a ser más concreto. Diego, ¿y qué escritores te refrescan tus ideas? ¿Cuáles son esas influencias que tienes a la hora de empezar a escribir estos últimos libros? ¿Cuáles han sido tus influencias? Uy, siempre hay varios. Por ejemplo, Leonardo Boff, el teólogo brasilero, es alguien que de una u otra manera siempre voy a él, voy a leerlo. Sí, siempre es refrescante, siempre dice algo nuevo. Hay una escritora española, se llama Chantal Maillard, tiene unos libros poderosos. Hay un libro que se llama Filosofía en días críticos, que también es casi un diario. Yo diría que la estructura de Espejos, Sueños y Delirios, yo la copié de ahí, porque son fragmentos como tal, casi que esa manera de un diario, y es muy refrescante, es muy interesante escucharla y leerla, porque yo diría que casi que es una persona que tiene de una u otra manera cierta iluminación espiritual por las claridades que irradia sobre la realidad. Virginia Woolf, sin la sensibilidad de la mujer. Últimamente he estado leyendo bastante mujeres que tienen y he encontrado mucha conexión con ellas también. Hans Kuhn, el teólogo alemán, también ha sido un referente importante en mis búsquedas. Y de una u otra manera, el maestro espiritual que tengo en este momento directamente es un Swami. Que prologa viaje espiritual. Y que prologa viaje espiritual, exactamente. Bueno, Diego, ya vamos terminando. Una última pregunta, Diego. A lo largo de esta conversación sobre tu libro Viaje Espiritual, hemos entendido o hemos captado una serie de consejos, ¿no? La idea del silencio, la idea de educar, es aprender a convivir con el otro, que es una idea muy bonita. Vamos despidiéndonos con un último consejo de vida. Ahora que hablas de maestros y de esos, ¿cuál sería el último consejo de vida en estos tiempos de los que venimos, que no fueron tan fáciles y que tuvimos todos que estar durante muchos meses encerrados? ¿Cuál sería ese consejo? Yo diría que es un consejo que yo mismo me lo he dado. No tomarnos las cosas demasiado en serio. Sí, a veces nos volvemos muy acartonados. Entonces yo he ido aprendiendo a ser más suelto en la experiencia cotidiana, en la relación con los otros. Y yo diría que eso le da felicidad a uno. O sea, ese sería el consejo. Diego, ¿cuál es el blog? sueñosdelespiritu.blogspot.com. Listo, y en todas las librerías nacionales del país y además en la librería de Árbol de Libros en la ciudad de Armenia pueden encontrar Viaje Espiritual, así como también lo pueden encontrar de manera virtual por las diferentes plataformas que maneja la editorial Clexhidra Editores y también las librerías como la Librería Nacional y la Asociación Colombiana de Librerías Independientes. Diego, muchas gracias por acompañarnos acá a la Librería Roma para conversar sobre Viaje Espiritual y pronto, muy pronto estaremos conversando de nuevo sobre este libro en una presentación muy especial que tenemos para hablar sobre Viaje Espiritual con Diego Veras. Muchas gracias a ustedes. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.